Bueno, nos dice lo que vamos a tener hoy, no solamente vamos a ver los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Mateo. Ya los estaremos leyendo. Vamos a iniciar esta nueva serie el día de hoy y es algo que es supremamente importante, que nosotros tengamos en cuenta lo que el Sermón del Monte nos dice y vamos a tener también algunas consideraciones ahorita cuando empiece ya a leer el texto y a desarrollar un poco el texto, unas consideraciones que usualmente vemos en el Sermón del Monte y somos quizás muy rápidos a tener en cuenta ciertas cosas del Sermón del Monte sin dejando a un lado quizás algunas que son también importantes y valiosas a tener en cuenta. Vamos a leer el texto, Mateo 5 del 1 al 2 y oramos nuevamente que el Señor nos ayude en su palabra. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a orar. Bendito Dios, esta es tu palabra, este es nuestro texto que vamos a ver el día de hoy. Señor, ciertamente de aquí vamos a reconocer cosas que vemos en este libro de Mateo, Señor, y que también nos van a servir, Señor, como parte introductoria de lo que veremos en este sermón. Así que rogamos, Señor, que lo que aprendamos de estos pequeños versículos, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Te lo imploramos, Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, aquí estoy silenciando, listo. Estamos todos en silencio para poder allí estar hablando. Hay un personaje de la historia de la humanidad que se llama Winston Churchill y esa persona siempre me parece interesante no tanto su vida, pero sí en un momento particular de su vida, cómo ese hombre tuvo una gran valentía ya siendo un anciano para poder dar declaraciones contundentes frente a la guerra que se atravesaba. Este personaje está, su momento histórico culmen está en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba en el poder y amenazaba con invadir toda Europa. Y Winston Churchill se convirtió en el primer ministro británico, es decir, como el presidente de ese lugar, y este hombre se presenta como el desafiante o uno de los grandes desafiantes a, a Hitler y al poder que él estaba consiguiendo en Europa. Este hombre da este discurso, que voy a mencionar una parte de ese discurso a continuación, que se fue conocido luego como esta fue su hora más gloriosa. Así se le terminó llamando a este discurso de Winston Churchill. Y dice lo siguiente: Hitler sabe que tendrá que quebrantarnos en esta isla o perder la guerra. Si podemos hacerle frente a él, toda Europa puede ser liberada y la vida del mundo puede avanzar hacia amplias tierras altas iluminadas por el sol. Pero si fallamos, entonces todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, incluyendo todo lo que hemos conocido y cuidado, se hundirá en el abismo de una nueva era oscura que se hizo más siniestra y quizás más prolongada, a las luces de la ciencia pervertida. Por lo tanto, aprendemos a cumplir con nuestros deberes y así soportamos que si el Imperio Británico y su mancomunidad duran 1000 años, los hombres todavía dirán: esta fue su hora más gloriosa. Este discurso donde él habla de la hora más gloriosa es que él dice, si Gran Bretaña dura 1000 años más, si nosotros superamos este tiempo de esta guerra que se avecina, si nosotros la superamos, la gente dirá, oye, tenemos tantos años de historia, pero estas fueron sus horas más gloriosas. No hay otra hora más gloriosa sino precisamente esta que vivimos, es lo que intentaba él decir, para animar al pueblo a que pudiera estar dispuesto, si era necesario, a combatir todos los habitantes de Gran Bretaña. Aún dice él que si vienen a sus playas, ellos pelearán en las playas. Y este era el discurso que esta persona hacía para que el pueblo pudiera estar atento ante la guerra que se avecinaba. Ahora, el texto que nosotros vamos a encontrar en el día de hoy, que hemos visto y que va a ser el sermón que vamos a desarrollar, vamos a estudiar de profundidad, habla de uno que es mayor a Churchill. Y hay un pueblo que es un pueblo mayor al pueblo al que Churchill le hablaba. Porque el pueblo del Señor es un pueblo que estará con este Dios por la eternidad. De manera que su discurso o este sermón contenido aquí comprimido habla de algo mucho más profundo y valioso que lo que nosotros pudiéramos encontrar en este personaje tan importante de la historia. Así que antes de podernos introducir en el texto, es necesario que yo les lleve a que consideremos algunas cosas para el desarrollo de nuestro estudio en el libro. Primero,
Consideremos que vamos a estudiar solamente un fragmento del Evangelio de Mateo, es decir, vamos a tomar un libro de la Biblia y lo vamos a estudiar. Así que podría haber un peligro allí al nosotros hacer eso, porque lo que nosotros tenemos siempre que considerar cuando vamos a estudiar cualquier pasaje de la Biblia es tener en cuenta el contexto en el cual está contenido ese texto. De manera que vamos a ver 2 capítulos, 3 capítulos de la Biblia de un libro que tiene 28. Entonces el peligro ahí es que podamos nosotros tomarlo y abusar del texto porque estamos precisamente escogiendo solamente una parte. Así que debemos estar atentos, debemos estar teniendo en cuenta el desarrollo y la consideración del libro. Así que voy a hacer unas menciones de lo que está hablando Mateo para que precisamente podamos nosotros no llegar a hacer eso de manera indebida con respecto al texto. Recordemos nosotros, si estuvieron ustedes en la, no en la reunión que tuvimos presencial la semana anterior, sino la que tuvimos en la última que vimos en el libro de Ruth, yo cité precisamente el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan ustedes que vimos Mateo 1, donde hablamos de la genealogía de Jesús, donde hablamos que Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, y cómo él era este rey? Precisamente estamos trazando esta idea del rey aquí, de que este es el discurso que va a dar el rey. Entonces, esta idea del rey la veíamos hacia el final cuando dice que él tiene toda autoridad, que toda autoridad le fue dado a este rey para que él ahora pueda hacer lo que él, como hijo de Abraham, podría cumplir lo que se le esperaba que hiciera la descendencia de Abraham. ¿Qué cosa? Que fueran benditas en él todas las naciones de la tierra. Así que lo que está haciendo Jesús aquí es presentándose como uno que convoca a su pueblo para darle su ley. Es el rey convocando a su pueblo para darles su ley. Otro asunto que debemos considerar es la continuidad entre el Antiguo Testamento y este Evangelio. Es otra cosa a tener en cuenta. No solamente tener en cuenta el contexto de Mateo, sino que Mateo es un libro del Nuevo Testamento, pero que va a considerar cosas del Antiguo Testamento. La Biblia es un libro completo, es un todo. De manera que no podemos nosotros tomar pequeñas porciones y separarlas y cortarlas como si no tuvieran una unidad. La Biblia tiene una unidad, de manera que Mateo, para poder dar a conocer este evangelio, y como Mateo tiene en su mente una audiencia de judíos principalmente, Mateo tiene en intención de mostrar que Jesucristo es el Mesías. De manera que para ello él tiene que considerar lo que es el Antiguo Testamento y la ley que tenían los judíos. Así que él tiene que tomar la ley judía para mostrarla cómo en Jesús él es superior a la ley. Y de hecho, cuando él habla que él es hijo de Abraham e hijo de David, lo está poniendo a él por encima de ellos, pero nos falta otro personaje que es importante para el pueblo judío, el cual es Moisés. Y precisamente en estos primeros 5 capítulos del Evangelio de Mateo, él va a mostrar esa realidad. Es mayor, Jesús es mayor a Moisés incluso, que es otro asunto que tenemos nosotros que considerar. Ya lo voy a hablar un poco más acerca de ello y lo voy a presentar. Ahora, una última consideración, seguramente muchas más, pero al menos una última para el día de hoy. No solamente estas consideraciones que estoy diciendo, no solamente son para la enseñanza de hoy, sino para todo el estudio del Sermón del Monte, es la siguiente, y es, y permítanme llamarlo así, es la tentación que vamos a tener de que cada vez que veamos un mandato en el Evangelio, en el Sermón del Monte, vamos nosotros a ser tentados a considerar que es un mandamiento que tenemos nosotros que vivir y que tenemos que hacerlo. Y si bien es cierto que forma parte de lo que el Señor nos está trayendo para que lo vivamos, el problema que vamos a encontrar es que no tenemos nosotros el poder para vivirlo. Pero la tentación es pensar que Jesús nos está diciendo, tienen que hacer esto, cuando lo que vamos a darnos cuenta que lo que intenta ya hacer el Señor es que Él es quien va a poder vivir esto perfectamente, quien ha cumplido la ley a perfección, y es en su poder, en el de su espíritu, que nosotros vamos a tener la capacidad para poder vivir y enfrentar estas cosas. De manera que la tentación que vamos a tener es ver solamente el Sermón del Monte como un aspecto moral, en lugar de verlo como que es la ley que Cristo nos está dando para que podamos vivir conforme a ella, pero es en su poder, en este nuevo corazón que Él nos ha dado para que podamos vivir estas cosas. Así que, teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos a leer una vez más el texto, lo que vamos a ver hoy nada más. Recuerden que el Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Hoy solamente estamos viendo el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte,
Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Este es el texto que vamos a ver. Y para considerar este inicio del Sermón del Monte, esta convocatoria del rey a su pueblo, lo haremos teniendo en cuenta el siguiente argumento que les propongo el día de hoy para analizar esta porción. Atendamos la convocatoria del rey, pues su palabra es nuestra ley. Atendamos la convocatoria que nos está haciendo el rey, porque lo que él está diciendo es ley para nosotros. Es lo que él está esperando de nosotros, pero vamos a ver cómo eso se desarrolla en el texto y cómo es que nosotros podemos vivir precisamente conforme a esta ley del Señor. Entonces, en esta declaración, y también incluso si consideramos lo que es un sermón se compone básicamente de tres elementos. En primer lugar, un predicador. Segundo lugar, un mensaje que predicar. Y en tercer lugar, una audiencia que escuche esa predicación. Son las tres partes simples de un sermón. Predicador, mensaje y la audiencia. En este caso, el rey está convocando a su pueblo y se ven exactamente las tres mismas partes. El rey que va a hablar a su pueblo que lo está convocando, lo que van a escuchar, esta convocatoria que les están haciendo que es el pueblo, y el mensaje que les va a traer el rey, que en este caso es la ley, su ley que les trae a su pueblo, que es lo que vamos a ver durante todos estos capítulos que he mencionado, pero hoy solamente vamos a ver la introducción hacia ello. Así que en primer lugar, entonces, vamos a considerar a quién es el que habla aquí. ¿Quién es el que está convocando al pueblo? En este caso, como hemos visto, es el rey que está convocando a su pueblo. Así que atendamos lo que el rey tiene que decir. También podríamos llamarlo, como le hemos hablado esto el Sermón del Monte, que vamos a atender lo que dice el predicador. Entonces, nosotros hemos visto, o por lo menos vemos en el Evangelio de Mateo, que Mateo tiene la intención de presentar a Jesús como el Mesías, aquel que estaba esperando el pueblo de Israel. Todos, bueno, no sé si todos, pero es probable que algunos ya lo sepan, pero permítanme aclararlo, aclararlo un poco más. Los judíos, el día de hoy, los que practican el judaísmo, ellos tienen la expectativa de un judío. Para ellos Jesús no es el Mesías. Perdón, ellos tienen la expectativa de un Mesías. Para ellos Jesús no es el Mesías. Pero Mateo tiene la intención de presentarle al pueblo judío, al pueblo hebreo al que él tiene su intención primaria de hablarle, decirle, Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Esa es su intención primaria. Así que Jesús es ese tan esperado Mesías y este Mesías viene a hablarle ahora a su pueblo. Mateo empieza a mostrar que Jesús no solamente es el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, sino que va a mostrar que Jesús es mejor que Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés a su pueblo? Traerle libertad. Y Mateo va a presentar en la cruz, él no trajo libertad. Pero también a su vez el pueblo puede decir, pero mire que Moisés nos trajo la ley. Y aquí precisamente Mateo nos va a presentar que Jesús trajo una ley, no una ley mejorada y transformada, es una ley que se basa o que su principal fuente para vivirla es lo que él transforma en el corazón, porque la ley tiene una implicación que no simplemente es un mandato externo, sino que nace desde el interno. Recordarán ustedes que el Señor va a decir cosas como que no solamente alguien comete pecado de adulterio, de fornicación cuando la persona está con una persona físicamente, sino que dice que si en su mente esa persona ha tenido pensamientos lujuriosos, ya ha pecado contra el Señor y ya ha cometido el pecado precisamente de adulterio o de fornicación, porque lo ha pensado en su corazón. Así que el Señor tiene, o Mateo tiene la intención de presentarnos en el texto esta intención de mostrar que Jesucristo es superior a Moisés. Miren algunos paralelos que encontramos entre Jesús y Mateo, siendo Jesús evidentemente un nuevo y mejor Moisés. Cuando era niño, Jesús fue providencialmente liberado de una masacre que se estaba efectuando en Belén. Cosa similar que vamos a encontrar el rescate cuando era niño del mismo Moisés. Y él está intentando conectar estas dos historias. Moisés fue liberado, fue salvado cuando era un niño de ser aniquilado. Jesucristo también lo fue. Él está haciendo una conexión con los sucesos que está haciendo, que vivió el Señor. Otro paralelismo que nos encontramos, ya yendo al Sermón del Monte, por ejemplo, es cuando se nos dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, los discípulos se acercaban a él, ¿no? Él les enseñaba diciendo, de manera que nosotros vemos allí, en este asunto de que nos dice que él subió al monte, vemos lo mismo que nos dice en el Antiguo Testamento, cuando se nos dice que Moisés
subió al monte y allí recibe la ley del Señor para luego descender y todavía en el monte enseñarle la ley de Dios a su pueblo. Y aquí está Jesús en un paralelo presentando a este que en el monte se dispone a enseñarle la ley a su pueblo. Así como Moisés subió a la montaña, nos dice Mateo, Jesús subió a la montaña y del mismo modo le habló con autoridad a su pueblo. Recordarán ustedes que, bueno, ya lo vimos unas semanas atrás, pero Jesús en la parte final del Evangelio de Mateo se nos va a decir que Él es quien tiene la autoridad. De hecho, continuamente las personas reconocían esa autoridad de Jesús. Habla como uno que tiene autoridad y esta es la autoridad que tiene el Señor para enseñar la palabra de Él. Dicen los versículos finales de Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la autoridad que Él le ha sido dada y Él tiene esa autoridad para enseñar a su pueblo. Mateo nos está mostrando que Jesús es superior a Moisés, porque Él ha venido a liberar a su pueblo y lo hace por Él haberse mismo entregado a favor de su pueblo. Nosotros o bueno, Moisés lo que tuvo que hacer fue a través de elementos que Dios mismo le decía que hiciera para presentar salvación a su pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés, el pueblo se puso terco y fue picado por serpientes? Y cuando Moisés ve que el pueblo está muriendo, clama al Señor, el Señor le dice, mira, haz permítame decirlo así, como un palo donde vas a poner unas serpientes y esto lo vas a hacer de bronce y la vas a levantar para que toda la gente mire esa serpiente de bronce y que cuando la miren, ellos al ver esa serpiente, ellos van a encontrar sanidad por la picadura de las serpientes. ¿Qué dice Jesús? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que vea a Él, que mire a Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es Jesús superior a Moisés. Mientras Moisés tenía que utilizar ciertos elementos para traer salvación o liberación o traer bienestar al pueblo, es Jesús mismo quien lo hace. Moisés golpea una roca para traer agua al pueblo. Jesús mismo es aquel que recibe el castigo para traer agua de vida a su pueblo. Así que Él es superior a él. Dice un autor lo siguiente, al igual que Moisés, el gran redentor, hablando de Jesús, ha gritado, deja ir a mi pueblo. Les ha quitado los grilletes, ha matado a su duro capataz, ha enterrado su cuerpo en la arena, ha aplastado el poder del oscuro faraón con una plaga tras otra y ha llevado a su pueblo a la libertad a través del mar dividido. Jesús es quien va a vencer a la serpiente en la cabeza para que su pueblo vaya a encontrar ahora libertad. Es Jesucristo quien logra hacer eso. Jesús es el único que puede hacer eso. Así que Él es este a quien debiéramos escuchar. Este es el argumento, como les he dicho, que traía para que pudiéramos considerar. Atendamos la convocatoria del Rey, pues su palabra es nuestra ley. Así que vemos en primer lugar quién es el que nos habla y qué intenta Mateo presentarnos, que es este o quién es este quien nos habla. Nos habla aquel que es superior a Moisés, aquel que es superior a Abraham, aquel que es superior a David, aquel en quien se cumple todas las promesas de Dios, aquel en quien verdaderamente su pueblo puede recibir la bendición del pacto que el Señor ha hecho. Y esta es la bendición que vemos en Jesús, que Jesús viene a instaurar un nuevo pacto, donde anteriormente el pueblo tenía que cumplir una ley para encontrar salvación. Ahora en Jesucristo nos presenta que Él ha hecho un nuevo pacto, el cual se basa no en una circuncisión en la carne, sino una circuncisión en el corazón. Él transforma nuestro corazón para que podamos vivir ahora conforme a su ley. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces a continuación? La ley del rey. Hemos visto al rey, el predicador, y ahora vamos a ver la ley del rey, que es su mensaje. Aquí podemos, y solamente como esta ley la vamos a estudiar de manera más detenida, yo solamente voy a estar enunciando algunas cosas de ella, no la vamos a estudiar a profundidad, pues porque es lo que va a consistir el resto del desarrollo del estudio del Sermón del Monte en las semanas que esto nos lleve. Siempre nos estaremos durando ahí varios meses incluso. Así que simplemente voy a mencionar algunos y como su argumento general. En primer lugar, que encontramos que Jesús viene y presenta que Él no vino a abrogar la ley antigua, sino que Él vino a cumplirla.
Entonces el Señor empieza a tomar elementos de la ley que encontramos que Moisés les da y que el Señor presenta de que esta ley tenía que cumplirse no simplemente en la acción externa, sino que de manera interna tenía que vivirse. Y para que eso pueda darse, no podía hacerse una circuncisión, no podía hacerse simplemente en lo externo como una circuncisión externa, sino que tenía que hacerse debido a lo que el Señor haría internamente en lo suyo, lo que él llamaría la circuncisión del corazón. Por ejemplo, ¿qué encontramos nosotros? Que Jesús dice que él vino a cumplir la ley y los profetas, que lo encontramos en los versículos 17 al 20, donde él dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y esto es otra realidad que el Señor presenta. Él viene a inaugurar un reino y viene a presentar un reino. Y para pertenecer a ese reino, él dice que nuestra justicia debería ser mayor a esto. Y esto lo vamos a estar estudiando, como les digo, a mayor profundidad. Pero también nos presenta que Jesús enseña de cómo fue dicho que no matarás, pero si alguno le ha dicho a otro, tonto, eres un bobo, lo ha matado en su corazón. ¿Han ustedes escuchado esa expresión que algunas personas a veces dicen, no quiero escucharte? ¿Cuánto quisiera que desapareciera tal persona? La única manera que alguien desaparezca en nuestra vida es que sea asesinado. A veces no nos damos cuenta de la magnitud de nuestra palabra. Jesús dice que aún con esas declaraciones, nosotros estamos en nuestro corazón atentando contra otro. Así que Él presenta que en su ley no es que sea simplemente superior porque sea así, sino que Él nos va a dar en nuestro ser, nos va a dar la fortaleza y la obediencia para poder llevarla a cabo, la fuerza para poder nosotros obedientemente vivir lo que el Señor nos pide. Posteriormente al Señor presentarnos estos mandamientos que debemos, que debería, que se contraponen con la actitud que tenían los falsos cumplidores de la ley, luego nos va a presentar cómo sería la verdadera religión, la verdadera manera de vivir conforme a lo que el Señor nos ha dado. Y es cuando nos va a presentar el tema de cómo se vive un verdadero ayuno, de cómo se debe orar verdaderamente, de cómo se debe dar incluso verdaderamente. Posteriormente a eso, entonces nos va a presentar cómo vivimos nosotros en este mundo en la confianza a ese Dios. Y es lo que nos va a decir entonces que este pueblo del Señor es llamado a no vivir en ansiedad y preocupación, sino a descansar en el Señor, de que busquemos primeramente su reino y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Que si los lirios de los campos no se alistan, no se preparan su ropa, al Señor, a ellos se visten o están mejor que Salomón. Que confiemos en el día de mañana, que confiemos en la dádiva que el Señor en su providencia nos concede. Entonces nos invita también esta enseñanza de Jesús a que podamos considerar, y así continúa el Señor presentándonos en su mensaje la manera de cómo en su reino se debe vivir el pueblo que pertenece a su reino. Así que básicamente el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, de hecho el mensaje de Jesús en sí mismo, pero que lo podemos ver resumido en el Sermón del Monte, nos presenta la constitución de los ciudadanos del reino. Si nosotros somos del reino de Dios, esta es nuestra constitución. Esta es la manera como deberíamos vivir. Ahora, cuando empezamos a analizar esta manera de vivir, nos daremos cuenta, ¿quién puede vivir así? ¿Quién pudiera vivirlo? Bueno, precisamente es en el poder de Él, es en sus fuerzas, es en lo que Él ha dicho, que en su Santo Espíritu será quien obrará en nosotros, por nosotros, a través de nosotros, en medio de nosotros, para que podamos vivir, para que podamos ser guiados a la verdad. Así que este es el mensaje que nos trae el Rey. Como les decía, lo vamos a estar estudiando de manera más detenida en los siguientes enseñanza que tengamos del Sermón del Monte. Así que atendamos la convocatoria del Rey, pues su palabra es nuestra ley. Después de ver que Jesús es este Mesías esperado, es este Rey, este que trae este mensaje, es bueno que podamos considerar entonces al pueblo que ha sido convocado. Como le decía, tenemos tres partes en una convocatoria, tres partes en una predicación y son el que predica, el mensaje que se predica y por último la audiencia que escucha dicho mensaje o la audiencia que ha sido convocada. En este texto se nos dice sencillamente que Jesús viendo la multitud, voy a leerlo tal cual como lo dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces nos presenta el texto dos audiencias, ¿no? Nos presenta dos audiencias en una visión rápida. Nos presenta por un lado unas multitudes y nos presenta sus discípulos. Ahora, hay una multitud
que está amplia y cuando Jesús la ve, Jesús sube al monte, empieza a hablarle. Obviamente tenemos que entender que la gente tiene que estar ahí cerca si puede escuchar, pero de manera puntual se nos dice que esta instrucción está dada principalmente o dada para que pueda ser vivida por lo que son sus discípulos. Un discípulo es aquel que es enseñado por un maestro. En este caso son estos seguidores de Jesús que están atendiendo lo que su maestro, su rey, está por enseñarles. Si bien hay una multitud, unos cercanos que quieren acercarse, si esto no rinde en su vida, ¿qué es lo que él va a decir sobre el final? Si esto no rinde en su vida, si esto no atienden a sus palabras, de nada les va a servir. O escuché a Jesús, no. Los discípulos son los que escuchan lo que este maestro enseña y que viven conforme a este mandato. Este mensaje no solamente se basa en que es un Mesías el que debía ser escuchado, sino que es el reino que ellos estaban esperando que fuera instaurado. Los judíos tenían una esperanza, y era que cuando viniera este Mesías, él iba a inaugurar el reino donde ellos iban a reinar. El problema, una vez más, es que ellos tenían el pensamiento, la esperanza de que este Mesías venía a gobernar de manera terrenal, y el reino que iba a inaugurar era un reino donde ellos iban a ser unos reyes igual que él, iban a conquistar a las demás naciones. Pero la conquista que Jesús les presenta no es igual. La conquista es una conquista donde sus corazones serán transformados. Es un reino espiritual que supera y que nos lleva a una vida terrenal que le da gloria al Señor. Y eso es básicamente lo que él va a presentar, pero estas personas no lo entendían así, no lo veían así. El reino que ellos esperaban era de otra manera, pero aquí precisamente Mateo nos va a presentar que este nuevo reino trae consigo a un nuevo pueblo que forme parte de este nuevo reino. Y no solamente son mandamientos, como he señalado, no solamente es indicar qué tenemos que hacer, no, es un nuevo corazón para que podamos nosotros vivir conforme a este reino. La intención de Dios, de hecho, nunca fue que su pueblo simplemente viviera mandamientos tras mandamientos. De hecho, en Deuteronomio se nos dice que el Señor les pide a ellos y les dice que en ellos debe haber una circuncisión en su corazón. Cuando Dios les dio la ley, no les dio simplemente una circuncisión para que la vivan externamente, circuncidarse físicamente y así ser parte del pueblo de Dios. No, Dios les dice que ellos tenían que apartarse. Él les dice, yo soy el Dios de los cielos y de los cielos sobre cielos, de la tierra y todo lo que hay en ella. Y habiéndole dicho eso, les dice, para que ustedes tienen que circuncidar su corazón para que no se vayan tras otros dioses, sino que Él es su Dios. De manera que lo que Dios esperaba es que su corazón fuera rendido ante ellos, pero simplemente este pueblo desobediente no lo hizo. Ahora, el Señor no nos va a presentar a nosotros la misma tarea, sino que ahora en Cristo lo que Él ha hecho es que Él ahora, a los que creen en Él, los sella con su espíritu, para que ahora estos puedan vivir lo que Él pide que vivan. La manera santa de vivir la podemos vivir, evidentemente con todas las luchas por nuestro pecado, por nuestra propia concupiscencia, con dificultad, pero tenemos el poder de su espíritu para vivirlo y cuando pecamos podemos ir a Él nuevamente para encontrar en el perdón. Dice un autor, esta expectativa del Antiguo Testamento de un pueblo transformado por el Espíritu de Dios es de vital importancia para nuestra aplicación del Sermón del Monte. Esto tiene todo el sentido, porque los profetas siempre también estuvieron hablando acerca de un nuevo corazón que debía tener el pueblo del Señor. Y de hecho Ezequiel, Jeremías empezaron a hablar de un nuevo pacto, en el cual en ese nuevo pacto este pueblo tendría una relación con el Señor de manera distinta. Y esta distinción no era porque Dios ahora había cambiado un plan, siempre el plan de Dios había sido bajo lo que él había determinado, que su pueblo fuera y encontrara en él la salvación y la relación que le había dado a su pueblo por medio de los pactos que había hecho. Pero ahora el Señor le presenta a su pueblo en este nuevo pacto, que es por medio de la obra de Cristo que ellos pueden relacionarse. Y es en esa obra de Él que podemos nosotros vivir para cumplir la demanda de esta ley que Él nos está dando. Una de las tentaciones que nuestro necio corazón abraza al leer o estudiar este sermón es que podemos decir que es muy difícil cumplir con esto. ¿Quién de nosotros puede estar como los caballos? Con, no sé cómo es que se llama eso, pero esta cosa que le ponen así alrededor de los ojos y que están allí. Y cuando están allí, poder estar andando en la vida sin tener que mirar nada, ni a derecha ni a izquierda, sino simplemente un camino hacia adelante. Sabemos nosotros que es difícil. Sabemos nosotros que nuestra mirada se desvía por cualquier cosa que nos seduce. ¿Cómo entonces poder vivir sin lujuria cuando sabemos nosotros que es difícil?
Entonces podemos nosotros tranquilamente decir, no, mira, este listón es demasiado alto. Nosotros no podemos vivir así. No, cuando Jesús nos da su ley, esta ley del rey que vamos a ver en el Sermón del Monte, no nos la da para que nosotros nos amarguemos y digamos, no, esto es muy difícil esta vida. No, precisamente nos presenta que Él pudo vivir eso. Y porque Él venció, nosotros venceremos. Ahora, no quiere decir que en esta vida lo alcancemos, pero su espíritu obra en nosotros, porque dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el final. De manera que lo que está haciendo el Señor en nosotros es obrando para conducirnos hacia la vida perfecta y nos está preservando hasta el final. De manera que es probable que si ustedes tienen más de un año de ser cristianos, pongamos nada más ese tiempo, si usted mira hacia atrás, usted dirá, el Señor ha obrado en mi vida. El Señor me ha llevado a mí, me ha conducido para que yo no soy el mismo de ayer. Quizás los que tienen menos de ese tiempo estén viendo menores cosas, pero seguramente también pueden señalar y decir, Dios está obrando en mí. Y los que tienen más de 5, 10 años pueden ver exactamente lo mismo. Los afectos que ustedes crecen. Anteriormente ustedes escuchaban, no sé, un porro o una música de carnaval aquí en Barranquilla, una música de esta folclórica. Y decían, yo escuchaba eso y parecía que algo se me movía en el interior, los hombros se me empezaban a mover, el sombrero se caía y se ponía en mi cabeza y ya yo quería salir. Pero hoy por hoy nosotros vemos que eso pasa a nuestro alrededor y nuestros afectos han cambiado. ¿Quién hace eso en nosotros? Es una obra que el Señor empieza a producir en nosotros. Nosotros podemos resistir a la lujuria y el pecado, no en nuestras fuerzas, no diciendo hoy no voy a ver lo que no tengo que ver. No, es Él quien va obrando y nosotros nos acercamos a Él y rogamos. Y esto que el Sermón del Monte nos va a enseñar, podemos vivirlo porque el Señor nos da la fuerza para poder hacerlo, que podamos nosotros dar con libertad, que podamos nosotros orar con sinceridad, que podamos hacer un ayuno, no porque queramos hacer un ayuno intermitente para bajar de peso, sino que podemos entender cuál es el propósito de ayunar y vivir para que en todas nuestras actividades religiosas incluso podamos nosotros dar gloria al Señor por lo que hacemos. Eso se espera y para ello el sello de su Espíritu es la fuerza que nosotros tenemos para vivirlo. La obra de Cristo y ese poder de Él es en el cual nosotros debemos descansar para vivir esto. Por Quiero eso una vale la pena que pregunta. oigamos y que obedezcamos a este Rey. Vale la pena que obedezcamos y que oigamos y obedezcamos a este Rey. Los ingleses, cuando escucharon a Churchill y su mensaje, el que mencionaba al principio, ellos al escucharlo fueron animados y fueron guiados a decir, aquí estamos. Y si es necesario que estemos en nuestras playas para vencer al enemigo, lo haremos. Ahora, ¿cuánto valor mayor no tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, para que cuando Él nos habla, nosotros podamos decir, aquí estamos? Y la fuerza que tenemos no es un ímpetu dado por un sermón. La fuerza que tenemos es lo que la obra de su Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso sobre el final del sermón, y yo creo que esto es algo que vamos a estar recordando, creo que siempre cuando estemos terminando el sermón, cada sermón que vamos a dar del Sermón del Monte, es lo que el Señor dice. Versículos 24 al 28 del Sermón del Monte. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Aquí estaba hablando uno que tenía autoridad y les dio un solo sermón. Nosotros vamos a durar varias semanas, varios meses viendo este sermón de manera detenida por parte, pero Jesús allá en una sola sentada les predicó todo este sermón a estas personas y les dijo al final, los que oyen esto, los que escuchan esto que yo les voy por enseñar, estos son como uno que ha puesto su casa sobre una roca. De manera que venga lo que venga, no lo va a sacudir, sino que va a permanecer. Pero si en cambio estas personas no escuchan mi mensaje, van a ser como uno que edifican su vida sobre una arena y ahorita que vengan los torrentes, se van a llevar esa casa. Y la gente cuando escucha esto, entonces dijo, este tiene autoridad.
Este habla como uno que tiene autoridad. Este es el rey que nos va a estar hablando, que vamos a estar viendo en este sermón del monte. Es solamente la introducción. Hoy solamente fue un acercamiento a ver qué es lo que él quiere enseñarnos. Pero nosotros tendremos la fuerza para poder vivir conforme a cada una de estas enseñanzas que vamos a estar viendo. Así que voy a orar para que el Señor nos ayude, quizás hoy simplemente a tener un acercamiento al texto, pero saber que lo que el Señor nos da como su palabra es lo que espera que nosotros podamos vivir, pero no nos deja solo para vivirlo, sino que nos da de su poder para que nosotros podamos vivirlo. Así que vamos a orar a nuestra roca, a nuestro Señor, en el cual nosotros nos afirmamos. Amado Dios, tú eres quien tiene toda la